Falta muy poquitito para que esta banda vuelva a tocar en Buenos Aires en el marco del Personal Fest 2008 junto a otros artistas como The Jesus and Mary Chain, R.E.M., Kaiser Chiefs y Block Party. Estará The Offspring y estamos comunicados en este momento en vivo, en directo para Apagá La Tele con Dexter Holland, su cantante. Hey man, we are live now. How's it going? How are you doing? Good, how are you? Bien, bien, acá estamos. Creo que está en Japón y supongo que estarán tocando y que es una hora extraña, ¿no? I was told that you guys are in Japan right now. Is it true? Yes, that's right. We're in Japan. We're playing in Nagoya today, and we're over here for about 3 weeks altogether. Oh, really? Dice que está, sí, en Japón, van a tocar esta noche en Nagoya y que van a estar unas 3 semanas en total. ¿Qué hora es ahí? What time is it right now over there? It's about 9 in the morning. Okay. Son 12 horas de diferencia, 9 de la mañana. ¿Cómo es la gira actual? ¿Qué están tocando? ¿Qué están presentando? ¿Todavía es la gira del nuevo disco? ¿Están haciendo varias canciones nuevas o ya dejaron de lado para volver a los clásicos? Please tell me what you guys have been playing live nowadays. Are you still presenting the new songs, not so new right now? Or you just went back to the classics? Well, you know, when you first come out with a new record, a lot of times you kind of want to give people a chance to hear the record, so you might only play a couple new songs. But because the record's been out for a few months now, guys, we're playing about half the new record, and the rest of the set is old songs that people like. Bueno, dice que cuando un disco sale, en general, ellos tratan de darle tiempo a la gente para que se aprenda las canciones. Entonces, más adelante empiezan a tocar los temas nuevos. A esta altura están tocando la mitad del disco, más o menos, del disco nuevo, y después son los clásicos que la gente quiere escuchar. Hoy volví a escuchar el último álbum de The Offspring, Rise and Fall, Rage and Grace, y me da la sensación que es un disco como dividido en dos partes, ¿no? Que la primera mitad es la parte más punk rock de canciones rápidas y la otra mitad son las canciones más experimentales que ellos tocan. No sé si estará de acuerdo. I don't know if you'll agree or not, Dexter, but I've been listening to the album again today, and for me it's kind of divided in two. The first half is the fastest punk rock songs, and then the more experimental songs you guys used to do. I don't know if you agree on that. Well, you know, the first half of the record is definitely kind of true to what I think people would expect from The Offspring. I just wanted the record to start off kind of up-tempo, but there's always songs that we do that are a little bit different, things that you might not expect. That's what keeps it fun and interesting for us, and just keeps it from being boring. So there's a few songs like that on the record too, but I'm really proud of all the songs. We spent a lot of time working on the record as a whole, and I'm glad about the way it all fits together as one record, and I think it's the best record we've done. Bueno, dice que sí, que la primera mitad son las canciones más rápidas, son las canciones que por ahí la gente está esperando de ellos, o estaba esperando de ellos, pero que está muy orgulloso del álbum, cree que es lo mejor que han hecho. Hay un par de temas en los que experimentan un poco, como siempre les gusta hacer, creen que por ese lado tienen que ir, más allá de que las primeras canciones son las que la gente puede esperar. Antes de ir a la próxima pregunta, quiero decirle a la gente que si quieren hacerle una pregunta en vivo a Dexter, pueden hacerlo, 45357625. Aprovechen ahora, si no, se callan para siempre, ya lo saben. El productor del disco es Bob Rock, quien hasta hace poco trabajaba con Metallica. Me gustaría saber cómo es que terminaron trabajando con él por primera vez. Dexter, you guys worked with Bob Rock for the first time, so I'd like you to tell me what was it like and how did you end up working with him? Yeah, Bob was great to work with. It was the first time, like you said, we've never met him before, and we heard that he was interested, and I went to go meet him, and we hit it off right away, and I consider him a good friend now. It was really great working with him because he really wanted to be involved in the whole process from the very beginning. Like when I first started making up a song on the acoustic guitar, he wanted me to strum it for him, and we really talked about it from the very, very beginning of a song, and I think that helped me to have him to bounce ideas off of and helped make the songs better. Bueno, dice que estuvo muy bueno para él trabajar con Bob Rock, obviamente es un productor muy reconocido y que lo bueno es que estuvo involucrado desde un primer momento en la composición de las canciones, ¿no? Desde que él estaba escribiendo con una guitarra acústica y le estaba tarareando los temas, entonces estuvo bien desde el principio de la composición del disco y eso estuvo muy bueno, estuvo muy, muy involucrado y bueno, puede decir que se han llevado muy bien y que a esta altura lo considera casi un amigo. Van a estar tocando en un festival con bandas con las que por ahí no comparten cartel habitualmente. Mejor dicho, voy a empezar por el principio. ¿Con qué bandas ha estado tocando últimamente el grupo? Dexter, you are going to be playing here in a festival called Personal Fest. Which bands
Do you guys have been playing with recently? Whose bands were you guys playing recently with? Yeah, well, as I said, we were in Japan doing our own headlining tour, but before that, for most of the last summer, we've been doing festivals. We did a lot of them in Europe, for example. So, we played with Metallica a couple times. We played with Linkin Park. Just a bunch of great bands. But it's really cool to get out there and see different bands play and just kind of have the whole festival vibe. So it's been a lot of fun. Bueno, dice que en este momento están haciendo la gira por Japón como cabezas de cartel, pero antes se tocaron en varios festivales con Metallica, Linkin Park. Dice que está bueno, igual que esta cosa de festival está bueno. Bueno, acá van a tocar con las bandas que ya mencioné. Me gustaría preguntarle si extraña algo de los primeros años de la banda siendo ya exitoso, ¿no? Después de la salida de Smash, esa etapa entre la segunda mitad de los 90. ¿Extraña algo de aquella época que supongo que es una época diferente para ellos hoy en día? Do you in a way miss the second half of the 90s? Do you miss that era of your band and of the music scene? Well, I think what's exciting about that time for us is that we had gone from just playing in a garage for only our friends to playing in front of a lot of people and being known, all around the world. That was an incredible time for us and an incredible change for us. So all that was great. But now I enjoy it just as much. What's incredible to me now is that our songs have been around for a while and people still enjoy them. And we keep on putting out, more records and more records, and there's more songs that people seem to like to watch and come see at the concerts and stuff. So it's almost like it gets better for us because we're more of an established band now. Bueno, dice que lo que estaba bueno de aquella época es que pasaron de ser una banda de garage que tocaba para muy poca gente a ser un grupo conocido en todo el mundo, ¿no? Pero dice que también está bueno el hecho de ya ser un grupo establecido, una banda que sigue grabando discos, que siempre tiene nuevas canciones para presentar y hoy en día son como un clásico. Siente que son justamente eso, que son un clásico ya, que por ahí están en el mismo grupo que alguna vez estuvo con bandas como Ramones, Pistols y los Clash y ese tipo de grupos. Siente que ya es un clásico junto a Green Day, por ejemplo. Do you guys feel like you're a classic punk rock band nowadays, that you are up there with the Ramones, Pistols and the Clash along Green Day and you guys? No, I wouldn't go so far as to say that. I'm flattered when people say they like our band or that our band has inspired them or our songs have touched them in some way. That's great. But bands like the Ramones and the Clash, those were our idols, the Sex Pistols, the Dead Kennedys, and those are the heroes to us. So, I love those guys. I wouldn't put us in the same category as them. Bueno, dice que la verdad no se pondría en esa misma categoría, no se pondría a esa altura, que obviamente se siente muy honrado cuando la gente dice que le gusta mucho la banda, que han sido una influencia para ellos, pero bueno, esos son sus ídolos, ¿no? Los Ramones y Dead Kennedys y ese tipo de grupos, y que no se pondría a esa misma altura, a ese nivel. ¿Cree que alguna vez llegarán a ese nivel o la música, la industria de la música y la música en general han cambiado tanto que ya es muy difícil que vuelvan a aparecer clásicos de esos? And do you believe that you end up over there, or the music industry nowadays changed so much that there aren't going to be classics anymore? Oh gosh. No, I don't think so. I think people want to hear new music more than ever. It's just that they get their music in a different way. They don't buy CDs so much anymore. They might download or hear it from their friends, or listen to it on the internet radio, satellite radio, whatever, what have you. So people are still into music, and they still want to go and see live shows and live concerts, and so it's just a little bit different the way people are listening to music nowadays. Bueno, dice que de todas formas la gente tiene todavía muchas ganas de escuchar música nueva, ¿no? Que por ahí la forma es diferente, que ya no se venden tantos CDs como antes, pero que sea bajando los temas en internet o en radio satelital, la gente sigue teniendo ganas de escuchar cosas nuevas y cree que la cosa va a seguir funcionando. ¿Cómo están las cosas para ellos, ¿no? En esta actualidad del negocio de la música? ¿Han cambiado mucho? ¿Han cambiado poco? Siendo un grupo establecido, se mueven con cierta tranquilidad. And what is it like right now for you guys?
are you still working the way you guys used to because you are an established band, as you already mentioned, or things changed for you too? ¿Se cortó? Ese fue el mariscal que justamente nos estaba llamando. Bueno, se cortó la comunicación, veremos si se restablece o no. Estábamos charlando con Dexter Holland de los Offspring, que van a estar tocando el 31 de octubre en la Argentina, en la primera fecha del Personal Fest. Esa fecha tiene además de Jesus and Mary Chain, Masacre, Pericos, Siete Delfines. El día 2 del festival es el 1 de noviembre, con Mars Volta, Block Party, Kaiser Chiefs y R.E.M. Es un muy lindo festival, una grilla interesante para ver bandas diferentes. Por ahí la que se destaca más por el grupo de bandas que lo acompañan es justamente The Offspring, ¿no? Tal vez uno no se imaginaba a la banda tocando en ese festival, pero está bueno tener esa posibilidad y ver a distintos artistas todos juntos. Esto es 31 y 1 de noviembre, 31 de octubre. Veremos si se restablece la comunicación o no. Por suerte pudimos charlar un rato en vivo. Como estaban en Japón, la diferencia horaria es tan importante que decidimos hacer la nota en vivo en lugar de grabarla y después editarla. Ahí está sonando el teléfono. Vamos a tener que pasar la comunicación a otro número. ¿Eran ellos? ¿Sí? Tenemos que pasar la comunicación allá, pasar de un número al otro y... Hello, are you there? Hey, there you are. I thought you didn't like my last question. Le dije que pensé que le había molestado mi última pregunta y no. Bueno, recuerdo que la última pregunta era justamente esta, ¿no? Si ellos seguían trabajando de la misma manera o habían cambiado un poco las cosas también para ellos. My last question, Dexter, was if things changed a lot for you too, guys, or are you still working the way you used to because you are an established band? No me gusta esa pregunta. Hasta luego, muchacho. Where did you learn that? I took Spanish in high school. That's all I know. There's nothing wrong about that question. No hay nada malo con esa pregunta. No. I'm just kidding. I'm still inspired to be in this band. I love writing music, and the best thing you can do is write a song that reaches people and touches people somehow, and that's the best feeling in the world, and that's what you're always striving for, is to try to create something that's good enough so that it reaches people, and that's what keeps us going. Bueno, dice que no, que está todo bien obviamente y que a él lo que le importa, lo que tiene que hacer es escribir una canción y esperar que a la gente le guste, ¿no? El hecho de seguir siendo creativos en definitiva y seguir escribiendo canciones. A esta altura con el disco ya hace un año en la calle y comentaba que están tocando la mitad del álbum más o menos con canciones nuevas. ¿Cuáles son las que más han enganchado a la gente, si es que ellos lo han notado? As you've said that you enjoy writing songs and then you hope the people are gonna like them. Which songs from your last album people is enjoying the most when you guys play live? We haven't played a lot of them live for people. Hammerhead was our first single. It's done really well, and You're Gonna Go Far Kid is our current single, and it seems to be doing even better. So that would be one of the most well-received songs off the record. But something that's surprising me is we're playing for the first time one of our slower songs, Christy, Are You Doing Okay, live in concert in Japan, and it's going over really well, really well. So, I'm really looking forward to having that come out and having more people hear it. Okay. Bueno, dice que obviamente los cortes de difusión no son los que mejores reacciones han obtenido. El primero fue Hammerhead, que funcionó muy bien. El actual es You're Gonna Go Far Kid y parece que está funcionando mucho mejor. Y que en Japón tocaron una de las canciones lentas, Christy, Are You Doing Okay, que curiosamente también obtuvieron una muy buena reacción, así que van a seguir tocándola en vivo. Las canciones que tocan habitualmente son las mismas noche a noche en esta gira por Japón, por ejemplo, o el set se modifica, aunque sean un par de canciones en cada concierto. Do you guys always play the same set, for example, in this tour through Japan, or you change a little bit from night to night? You try to change it up a little bit, especially because we're playing multiple nights in the city. So there are some people that will come back, and you don't want to deliver just exactly the same show. On the other hand, we kind of got it worked out where it kind of feels good the way it is. So we change it up a little bit from night to night.
Bueno, dice que tratan de cambiar a una cosita noche a noche, como están haciendo muchas fechas ahí en Japón en el mismo lugar y sabe que gente repite concierto, tampoco quieren que escuchen siempre lo mismo, así que bueno, tratan de cambiar una cosita cada tanto. ¿Quién es el que decide? Muchas veces en una banda hay un músico que es el que arma la lista de temas. En el caso de ellos, ¿es así? ¿Hay alguien que se encarga de armar la lista de temas o la discuten entre todos? Usually there's someone in a band that actually writes down the set list. How do you guys do that? There's someone in charge of that, or you guys do it all together? Well, in our band, Greg Kay, our bass player, is the guy who likes to come up with the set list, and we all talk about it. But that's sort of his special gift is writing that set list. So we let him do that usually. Okay. Bueno, Greg Kay, el bajista de la banda, es quien habitualmente se ofrece para este tipo de laburo. Es como un regalo especial que ellos le otorgan, aunque obviamente también participan en el armado de la lista de temas. ¿Cómo es la situación de ellos en Japón? ¿Son tratados como superestrellas, como siempre cuenta la leyenda? Que las bandas ahí son muy, muy populares y grupos que por ahí, no es el caso de ellos, ¿no? Pero grupos que por ahí en el resto del mundo no son tan populares, en Japón son superestrellas. What is it like for you in Japan? Because we've heard so many stories about that place, that every rock band is a legion over there. What is it like for you? We're having great shows in Japan. When you come to Japan, because the culture is so different, you don't know whether they're going to like your band or relate to it or whatever. So it's such a great thing to see that they really enjoy the songs a lot. We're doing 7 nights Tokyo and a few nights in other cities. So it's going really well for us over here. It's great. Bueno, dice que obviamente la cultura es tan diferente que ellos a veces no saben cómo va a reaccionar la gente, pero que está muy bueno porque aparentemente reaccionan muy bien. 7 shows en Tokio están haciendo y algunos en otras ciudades, así que por el momento la cosa está funcionando muy bien. Antes los mercados eran más restringidos para las bandas de rock, ¿no? Hace muchos años. Era Estados Unidos, Europa, Japón. Ahora la cosa se ha expandido, ¿no? Asia, Sudamérica. ¿Han estado visitando en esta gira países a los que nunca habían ido? Dexter, back in, 70s and 80s, bands used to play North America, Europe, and Japan. For the last 10-15 years, the world kind of opened up for rock and roll bands. Have you guys been playing this tour in places you've never been before? Well, yeah. Well, I mean, we go to Australia also, and of course we come to South America almost every tour. So we play those places as well. We'll go just about anywhere we can. You know, really in the last 10 years, what's changed for us is that people are playing more shows in Eastern Europe than they ever have. So, for example, we're playing 3 shows in Russia, and we've only ever been there once before. And we played Hungary this year for the first time, and Yugoslavia, and shows over there. So that's been a little bit different for us. So it's been really cool. Okay. Bueno, van a estar en Australia, en Sudamérica, tratan de venir con cada gira, pero últimamente muchos grupos van a Europa del Este y bueno, van a estar tocando en Rusia por primera vez, en Hungría, en Yugoslavia, que no se llama más Yugoslavia, ahora ya no me viene ahora a la cabeza cómo se llama, pero bueno, van a estar tocando en esos lugares. ¿Son de comprar muchas cosas cuando están de viaje? ¿Compran muchas boludeces, muchos regalitos o no? When you guys tour the world, do you like to buy things? Do you get presents? Things for you and for your family and friends and I don't know what? Yeah, for sure. You try to get a souvenir, something that is special to that area, that country. So when I was in Argentina last time, I brought home an ashtray that said Quilmes on it. Really? Yeah, it's my special souvenir from Argentina. Bueno, dice que sí, que trata de comprar un souvenir especial que represente cada país, ¿no? Y que la última vez que estuvo en la Argentina se llevó un cenicero de Quilmes, de la cerveza, supongo yo. Y, bueno, ese es un lindo souvenir de la Argentina. Muchos músicos quedan impactados con la Quilmes. Les gusta mucho la cerveza. Dexter Holland, cantante de The Offspring, el 31 de octubre estará nuevamente la banda en Buenos Aires. El último disco es Rise and Fall, Rage and Grace. Muy simpaticón, me gustó hacer esta nota en vivo, fue diferente. Dexter, thank you very much for your time and see you here in Argentina. Hey, thank you very much. Looking forward to it. We'll see you guys in about a month. Okay, thank you. Bye-bye.
Sí, bye bye. Ahí está, bueno, el saludo y está llegando la banda en poquito menos de un mes. Dexter Holland entonces, The Offspring en vivo en Apagá La Tele. Stuff is messed up.